Muy buenas tardes, profesora y compañeros todos. Pues mi nombre es Emilio Romero y en la tarde de hoy pues voy a hablarles sobre mis reflexiones y aplicaciones de la teoría de inteligencias múltiples. Bien. A manera de introducción hay que indicar pues que históricamente se había concebido la existencia de una sola inteligencia como una expresión de la cognición humana, ¿sí? Esta inteligencia era susceptible de cuantificación y podría ser evaluada con resultados numéricos, de manera tal que se podía entonces clasificar a los individuos en base a su inteligencia. Esta inteligencia iba a estar centrada en habilidades lógicas o lingüísticas y ha ignorado pues la biología y otras habilidades que las personas podían tener. Entonces esto nos lleva a una interrogante de que si existe o no un único espectro de inteligencia. Bien, aquí tenemos pues el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, el profesor Howard Gardner, quien es profesor actualmente en la Universidad de Harvard, es psicólogo, y en 1983 postuló una teoría que denominó la teoría de las inteligencias múltiples, que es la que vamos a hablar un poco de ella hoy y sus aplicaciones en la educación. De acuerdo con sus propias palabras, Gardner en el 95, en el momento que publicó su teoría en el 83, pues indicó que su teoría gustó a algunos cuantos psicólogos, desagradó a otros y la mayoría la ignoró. Bien, y él pensó pues que su teoría iba a quedar archivada y más tarde se dio cuenta que el sector educativo le prestaba bastante atención a su teoría, de lo cual pues indicó que existía otro público con auténtico interés por las ideas de él. El público de, pues, nosotros los que nos dedicamos a la educación, nosotros los profesionales de la educación. Según la teoría de Gardner, los seres humanos poseen un espectro de diferentes inteligencias. Bien, y nos diferenciamos entre nuestros mismos miembros de la especie en cómo están desarrolladas estas inteligencias. Además de ello, estas inteligencias las combinamos en diferentes grados de manera personal y única, siendo así pues que se muestra una variabilidad en los individuos. Pero antes de eso hay que hablar de los criterios para que sea una inteligencia y luego hablaremos de la definición de una inteligencia. Algunos criterios como lo son que pues un potencial aislado por daño cerebral tiene que tener una historia evolucionista, una historia evolutiva de las habilidades, donde se puede identificar una o varias habilidades básicas. Pues como bien indicamos, tiene que existir estudios en poblaciones sobre este tipo de inteligencias y además de eso tiene que haber pues enfoques psicológicos y algunos hallazgos psicométricos. Pero esto queda un poco vago y podría ser un poco confuso y para ello pues hablaremos de la definición de inteligencia. Para Gardner, una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar un producto que sea importante en un contexto cultural. ¿Qué quiere decir? Pues hay dos claves: la resolución de problemas, de manera tal que hay una meta para pues resolver dicho problema, y esto se va a lograr estableciendo una serie de estrategias y mecanismos para alcanzar la resolución de este problema, de manera tal que pueda reflejar el intelecto humano. Y el otro apartado que habla Gardner es la creación de un producto cultural. Y nos podemos referir a un producto cultural básicamente una creación que tenga importancia para la cultura, ya sea una creación tecnológica, un material, una herramienta, ¿verdad? Todo esto son productos que son valiosos para un contexto cultural. Bien. Entonces, esta teoría de inteligencias múltiples indica pues que la inteligencia no es solo un constructo de único dominio, sino que hay diversas manifestaciones y espectros que pueda tener una inteligencia. En este caso son 8 espectros y los vamos a denominar la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, la corporal sinestésica, la inteligencia musical y la inteligencia visual espacial. Por lo tanto, pues procederemos a hablar un poco de cada una de estas y cómo podríamos desarrollarla. Vamos a iniciar con la inteligencia lingüístico-verbal. Ya sabemos pues que la función del lenguaje es una función universal y tiene ciertas capacidades implicadas, como lo son pues aquellas personas que tienen esta inteligencia desarrollada pues tienen la destreza para comprender el orden y el significado de las palabras, la estructura de un escrito y la habilidad de escribir y escuchar.
Además de eso, pueden escribir eficazmente y tienen una buena dicción. En el aula docente, pues podemos mejorar este tipo de inteligencia con debates, con la escritura de diarios, con la lectura oral, con el desarrollo de presentaciones y además de eso de grabaciones, como la presente. Hablaremos entonces ahora de la inteligencia lógico-matemática, centrada en la resolución de problemas abstractos, a menudo de manera rápida. Se basa también en construir la solución de un problema antes de que esta solución sea articulada, es decir, la resolución del problema en nuestra mente antes que la podemos indicar. Existe entonces pues una increíble habilidad para trabajar con cálculos numéricos, ¿verdad? Y una satisfacción en la resolución de problemas lógicos. Las capacidades implicadas, pues existe una capacidad para identificar modelos abstractos en el sentido estricto y puramente matemático. También tiene la capacidad de calcular numéricamente y formular y a la vez verificar hipótesis utilizando el método científico, además pues del razonamiento ya sea inductivo o deductivo. Además poseen habilidades como lo son razonar lógicamente y resolver problemas, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar esto en el aula? Pues a través de la resolución de problemas abstractos y de cálculos mentales, de juegos mentales con números y entrevistas cuantitativas, así como el análisis de datos. Pasamos entonces a la inteligencia espacial y visual. Aquellas personas que la tienen desarrollada pues tienen una característica de poder navegar en el espacio y en entornos tridimensionales con una gran notoriedad. Pueden reconocer caras o escenas y así poder apreciar pequeños detalles. Bien, las capacidades implícitas sería entonces la capacidad para presentar ideas de manera visual, ¿verdad? Crear imágenes mentales y además de eso percibir detalles visuales, así como la confección de bocetos. ¿Cómo podemos en el aula trabajar este tipo de habilidades? Pues a través de actividades artísticas, el desarrollo de mapas mentales, de metáforas, de visualizaciones, así como pues el desarrollo de vídeos, gráficos y las pues típicas presentaciones en PowerPoint o las típicas elaboración de mapas o maquetas, ¿bien? Acá lo que ellos llaman juegos de construcción. La inteligencia musical y auditiva, bastante importante en estos tiempos, le permite a la persona tener una universalidad de la noción musical. La música ha evolucionado con nosotros desde nuestros inicios como especie, ¿sí? Aquellas personas que tienen esta habilidad pues desarrollada tienen una percepción musical y la capacidad de producir música. Dentro de sus capacidades implícitas podemos indicar la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos y así como poder analizar el sonido en general. A esos que le llaman que tienen buen oído para la música son estos. ¿Cómo lo podemos desarrollar en el aula? Pues a través de las mismas actividades como lo son cantar, tocar un instrumento, escuchar música, ¿verdad? Pero no escuchar la música únicamente, sino escuchar la música en profundo, a detalle, las tonalidades y los instrumentos que pueden componer o no una música en cuestión. Pasemos entonces a una inteligencia muy útil en estos tiempos, la inteligencia corporal kinestésica. La evolución de la movilidad en los seres humanos es de suma importancia y lo podemos ver con el uso de las herramientas. Algo tan sencillo como cortar la mantequilla, cortar un trozo de pan o revolver pues la masa o el agua requiere una destreza y una coordinación cerebro-órgano muy afinada y detallada. Bien, esta inteligencia permite expresar emociones a través de la danza, a través de la competencia o creación a través de las artes plásticas. Bien, además pues que permite a las personas tener un control preciso de su movimiento corporal gracias al desarrollo de su corteza motora. Dentro de sus capacidades implícitas podemos indicar pues que tienen la capacidad de realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad y una coordinación oculomotora envidiable. Bien, de hecho podemos observar a las gimnastas cómo pueden entonces caer en un punto o poder visualizar si el movimiento de su cuerpo en 3D de manera tal que puedan entonces no salirse pues de los reglamentos de las competencias. ¿Cómo la podemos desarrollar en la escuela? A través de actividades manuales, a través del teatro o de la danza. ¿Bien? Y en especial en los deportes. La inteligencia individual
también llamada inteligencia intrapersonal, es el conocimiento de los aspectos internos de una persona. Es decir, que una persona puede acceder a su propia vida emocional y puede reconocer sus propias emociones. Estas personas tienen la capacidad para plantearse metas, evaluar sus habilidades y conocer sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Además de eso, pueden exhibir una disciplina personal, conservar la compostura y tienen la habilidad de meditar y saber cómo están y cómo se sienten en cada momento de su vida. ¿Cómo se desarrolla en la escuela? Esto es un poco más complicado, debe ser una instrucción individualizada, es decir, tenemos que enseñarle a los estudiantes a que cada uno pueda identificar cómo se siente, ¿sí? A través de pues, la mejora y la práctica pues, de la propia autoestima, la redacción de diarios, así como los proyectos individuales. Y cuando hablamos de redacción de diarios no tiene que ser pues porque un escrito largo, sino que simplemente sencillamente escriban cómo se sienten el día de hoy y eso les permite entonces evaluar sus patrones de sentimientos a lo largo de un periodo específico. La inteligencia interpersonal, por otro lado, le permite a la persona pues poder discriminar cómo se sienten los que les rodean, sus estados de ánimo, sus motivaciones, intenciones o temperamento. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil pues leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque pues en algunos casos sean ocultos. Capacidades implícitas pues trabajar con gente, ayudar a las personas, identificar pues y superar problemas siempre y cuando sea de manera cooperativa. Además pues tienen la capacidad de reconocer y responder a los sentimientos de las personas que le rodean. ¿Cómo se trabaja en las aulas? Pues a través del trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas en equipos, los juegos de mesa, ¿verdad? Son importantes para reconocer entonces el estado de ánimo y las intenciones de lo que conformaría un equipo. Habilidad sumamente útil en el mundo laboral. Y la inteligencia naturalista, la última que vamos a hablar el día de hoy, y es la última porque fue la última que se incluyó dentro de las inteligencias múltiples, se incluyó en el año 1995, y pues indica que estas personas, o las personas con este tipo de inteligencia bastante bien desarrollada, la utilizan para poder identificar con facilidad lo que está a nuestro alrededor, a los seres vivos que pues están a nuestro alrededor, percibir las relaciones que existen entre varias especies o un grupo de especies, además pues de reconocer y establecer si existen diferencias o semejanzas entre ellos, ¿vale? Gardner pues indica que el reconocimiento de las especies es útiles, ¿verdad? O perjudiciales son importantes en la historia evolutiva. Por ejemplo, hace un par de millones de años atrás, pues no se iba al supermercado a comprar la comida, sino que se recolectaba. Y si no había una habilidad para distinguir qué recolectar y qué no recolectar, pues ponía en riesgo a la tribu o a la manada. Por lo cual la inteligencia naturalista surgió pues y ha coevolucionado y coexistido a lo largo de toda nuestra historia natural. Por último, ¿cómo lo podemos aplicar en la escuela? Pues la teoría de inteligencias múltiples promueve un aprendizaje por proyectos. ¿A quién? Dirigido hacia los alumnos. ¿Por qué? Porque proporciona oportunidades para mejorar la comprensión de conceptos y habilidades siempre y cuando pues, esté dirigido al cumplimiento de objetivos. Este tipo de aplicaciones trata de organizar actividades interdisciplinarias que motiven al profesorado y a los estudiantes pues, en lugar de las típicas clases y constituye una alternativa a los exámenes tradicionales. Tenemos que tener en cuenta entonces, como docente finalizando, que no todos nuestros estudiantes aprenden a la misma velocidad y pueden aprender lo mismo. Dentro pues, de nuestras limitaciones y dentro del plan curricular, que en este caso para Panamá tiene el Ministerio de Educación, tenemos que saber explotar o por lo menos distribuir las asignaciones basadas en todo este tipo de inteligencias, de manera tal que los estudiantes vayan desarrollando y explotando en las que son buenas y de igual forma trabajando aquellas que de alguna u otra forma le presentan algún tipo de dificultad. Sin más por el momento me despido y espero que tengan una bonita tarde. Saludos cordiales.